me preguntaron qué pensaba desde el comienzo acerca del COVID, el COVID-19. Me preguntaron si creía que era un juicio de Dios. No, podría convertirse en un juicio divino y de forma muy particular un trato divino a la iglesia y a los obreros del Señor. Como un fuego, algunos saldrán del COVID con cabellos, vestidos un tanto chamuscados, quemados. Otros serán quemados por completo y usted y yo ojalá salgamos purificados, santificados, empoderados, preparados para la mejor etapa del pueblo cristiano en toda América Latina. En estos días vino muy fuerte a mi corazón una expresión que aparece en el capítulo 66 del libro de Isaías. Es la segunda parte del verso número 8 y dice de la siguiente manera: pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Te lo voy a repetir: pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Creo que la época de la pandemia, en alguna forma la podemos comparar con la experiencia de un embarazo. Cuando le preguntas a una mujer embarazada, te va a afirmar que no está confortable físicamente hablando. Hay cambios en su cuerpo, aún en el ambiente emocional de la familia. El embarazo de ella afecta al hogar por completo. Creo que la iglesia está en un tiempo de embarazo espiritual. Estamos siendo transformados, estamos siendo preparados y viene pronto el parto de millones de nuevos hijos para el reino de Dios. Frente a esta oportunidad sin paralelo, hay varias reflexiones que quiero compartirte en este momento. La primera de ellas es que las cosas no volverán a ser iguales, no serán iguales que antes de la pandemia. Déjame compartirte lo que siento en mi corazón. Cuando Dios planeó la iglesia, estoy seguro en la mente de Dios no estuvo la idea de un auditorio y una reunión el día domingo. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando habla sobre el templo en un par de ocasiones, el Nuevo Testamento se refiere al templo del Antiguo Testamento. Cuando Dios planeó la iglesia, la eclesía, Él la planeó como un movimiento arrollador, atrevido, lleno de fuerza sobrenatural, ungido de lo alto, que se meta en la comunidad secular, que la inunde con la vida de Dios, que traiga a cada área de la vida rasgos del carácter del Señor. No es un lugar de reunión, no es un momento de reunión, es un movimiento atrevido, lleno de fe, que penetra al mundo y lo lleva a conocer al Señor. Creo que después de la pandemia viene una clase de iglesia donde cada hermana, cada hermano que habrá sido cuidadosamente discipulado, actuará como un siervo del Dios viviente. Tenemos que terminar con el excesivo clericalismo. Cuando explotó la reforma protestante, reflotó la doctrina del sacerdocio universal del creyente.
El que está en plataforma es nuestro hermano mayor, nuestro pastor, nuestro guía, llamado por Dios para que 24 horas, los 7 días de la semana, se dedique a la palabra y a la oración. Pero el énfasis del Nuevo Testamento está en la gente, en las bancas, en las sillas, en el pueblo. Donde esté un creyente, sucederá lo mismo que acontece el domingo en la reunión de la iglesia. Después de esta pandemia, veremos cada discípulo, cada mujer, cada hombre empoderado por el Espíritu Santo y la palabra. Y el lunes, el martes, donde se encuentre un cristiano, pasará lo mismo que el domingo: salvación, milagros, restauraciones. El Señor se moverá de forma sobrenatural a través de una iglesia absolutamente comprometida, llena de la presencia de Dios y equipada sobrenaturalmente para hacer la obra del Evangelio. Estaba pensando hoy que al estudiar la Biblia nos damos cuenta que la evangelización nunca fue un problema para el Señor. Es formidable ver el cuadro en el Nuevo Testamento. La iglesia perseveraba en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. El Nuevo Testamento dice que los creyentes estaban juntos, tenían las cosas en común, repartían a los que necesitaban, alababan al Señor, y dentro de ese marco aparece la gran declaración neotestamentaria, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La Biblia presenta una iglesia ganadora de almas, una iglesia que no edificaba para este mundo, una iglesia donde no se encuentran patrones religiosos estrechos, donde no hay señales de legalismo religioso. Lo que ella era, lo que ella tenía, la iglesia lo entregaba para que el mundo conociera el amor de Dios. 2 o 3 reflexiones finales. La primera: la iglesia tiene que despertar. Déjame repetírtelo y repetírmelo a mí mismo. La iglesia tiene que despertar. Jonás dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Proverbios dice: el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Otra traducción bíblica dice: es hijo que afrenta. El dormilón dentro del pueblo de Dios afrenta la causa del Evangelio. Y el relato dice acerca de Jesús: vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? Estos versículos presentan la tragedia de cristianos que duermen cuando hay tormenta en el mundo, duermen cuando es tiempo de cosecha y de no cosechar a tiempo se pierde la cosecha, duermen cuando Jesucristo ordenó que velemos. Hay cristianos envueltos, ocupados en cosas legítimas, pero espiritualmente están dormidos. Están ocupados en la mecánica de la iglesia, pero perdieron de vista la misión de la iglesia. Una iglesia puede estar completamente organizada sin estar realmente vitalizada. Por eso la palabra dice: despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh Sión. Segunda convicción
La iglesia tiene que arrepentirse. Me lo digo a mí mismo, tendremos que arrepentirnos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, mi pueblo, no las prostitutas, no los políticos, no los narcotraficantes, mi pueblo, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Arrepentirnos de nuestra falta de unidad. La unidad en el pueblo de Dios no es optativa, es un mandamiento. Es un mandamiento. Tendremos que arrepentirnos también en muchos casos de un ministerio autoritario. El nuevo estilo de ministerio no aguantará el autoritarismo. Si vamos a ser útiles al Señor después de esta pandemia, tendremos que ponernos el delantal, llenar la palangana con agua y tener la actitud, el deseo, la pasión de ir a servir a los demás. Tendremos que arrepentirnos de tantas cosas que no honran cabalmente al Señor. Y termino con el versículo con el que comencé. La iglesia después de la pandemia, la iglesia después del COVID-19 tendrá que tener dolores de parto por las almas perdidas. El verso dice, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Es mucho más que agregar nuevos miembros a la comunidad de la iglesia. Es muchísimo más que compartir doctrinas o el camino de la salvación. Es mucho más que distribuir folletos en las calles. La palabra está diciendo que la iglesia que va a dar a luz millones de hijos para el reino de Dios tendrá que aprender a tener hasta dolores de parto por las almas perdidas, por la gente que no honra a Dios, por la gente que le ha dado la espalda al Señor. Es lo que anhelo para ti y para mí. Después de predicar por 65 años en mi vida, o tal vez más, siento que vamos en este momento a la época más gloriosa, la iglesia verdadera del Señor, la que ha pasado por este trato divino, la que ha caminado a través del fuego del trato de Dios, la que está lista para ganar a su país para Cristo. Es una iglesia capaz de ser embarazada por el amor a su nación, a su ciudad, a la gente perdida de su país, hasta que le duela en la profundidad de las entrañas. Iglesia, ve a la calle, toca cada puerta, habla cada vida, toca cada corazón. El mundo te está esperando. No es simplemente, lo voy a repetir, no es agregar miembros al número de miembros de la congregación. Es amar tanto a la gente que se extravió como Dios lo hizo, a tal punto de dar a su propio Hijo por salvarnos. Ve en el nombre del Señor. Ve con toda la pasión, ve con toda la fuerza. Dios te empodera para que lo hagas. No necesitas esperar más. No tiene que aparecerte un ángel para decírtelo. La Biblia ya te lo advierte. Evangelizar no es una opción, es un mandamiento. Ve a tu comunidad y gánala para Cristo. Representa a Jesús, no solo con palabras, sino con acciones. Abraza al necesitado, toca al enfermo, levanta al caído. Dios está de tu lado, no importa las pérdidas que hayamos tenido. Lo que viene ahora es la época más gloriosa, es el tiempo más extraordinario. Dios te devuelve, si eres fiel, por 1000 lo que el diablo te ha arrebatado.